Dile, a una parte de la población, a lo mejor pensará que salvo haber sido hija de un expresidente, no tienes otra experiencia en el Estado que el ahora muy visible cargo de viceministra del Ministerio Administrativo de la Presidencia, pero tienes otra experiencia, has ocupado otros cargos. Si podrías contarnos un poco acerca de la experiencia estatal que tienes previa a la actual. Sí, la verdad es que he tenido otras experiencias ya en el Estado. La primera vez fue durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía, donde estuve trabajando como ministra consejera en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí estuve trabajando temas de mujeres, niñez y adolescencia en lo que era el departamento ONU-OEA y organismos internacionales. Luego estuve trabajando entre el 2016 y el 2020, estuve trabajando en la alcaldía del Distrito Nacional, llevando a cabo un proyecto, un programa de ONU Mujeres que se llama Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, un proyecto piloto que se llevó a cabo en la zona colonial para prevenir el acoso callejero. Sí, muy chulo. Y luego también fui jueza interina del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes en el Distrito Nacional. Todas las experiencias que mencionas tienen mucho que ver con los derechos de las mujeres, con los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Y sin embargo, ahora trabajas en materia de innovación, transparencia y atención ciudadana. Si a mí me hubiesen dicho que designan a Dilia Leticia, y no quiero generar ningún tipo de inconveniente entre compañeras de trabajo, en el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, a lo mejor me habría resultado menos distinto a tu historial, por decirlo de alguna manera. ¿Te sientes extraña en tu nueva función? Sí, la verdad que nunca me vi en esa posición. Por mi trayectoria profesional, como tú dices, estaba muy vinculada a temas de familia en sentido general, y mujeres, niñez, adolescencia. Y la verdad que me sorprendió cuando me ofrecieron formar parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Pero me ha encantado. Creo que, porque mi idea también es trabajar esos temas desde esa posición también. Tener como un eje transversal de género, por ejemplo, dices. Exactamente, exacto. Yo, por ejemplo, de la propuesta que tengo y que se la he presentado al ministro Paliza, es crear una igualdad de género en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que no existe, y con el tema de la atención ciudadana, contemplar también la opinión de los niños, niñas y adolescentes en los servicios que presta el Estado también. O sea, que como que es nuevo este lugar donde estoy, pero no estoy totalmente desvinculada de las áreas que siempre he manejado. ¿Cuáles proyectos concretos u objetivos concretos tienes a tu cargo como viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana? Bueno, se está haciendo una reorganización del organigrama del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Y tengo ya a mi cargo temas que tienen que ver con la transparencia, por ejemplo, la Oficina de Libre Acceso a la Información, también la Dirección de Tecnología, la Dirección de Planificación y Desarrollo, y también lo que es nuevo totalmente, que es el tema de innovación, donde ahí estamos proponiendo crear un laboratorio de innovación pública, donde a través de un trabajo colaborativo con otras instituciones, con el sector privado, el sector académico y también con la sociedad civil, se puedan innovar en procesos que tiene la administración pública y en los servicios que se prestan para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en sentido general. Esa Dirección de Planificación y Desarrollo no solapa con, por ejemplo, las labores del Ministerio de Planificación y Desarrollo, del MEPID. No, porque cada ministerio debe tener su dirección de planificación y desarrollo para trabajar los planes estratégicos institucionales, los planes operativos anuales. Todo eso que te estoy mencionando es nuevo para mí desde el agosto del 2020. ¿Y sientes que te va bien? Sí, la verdad que me ha gustado. Tú sabes, me siento cómoda.
El equipo que estamos acompañando al ministro Paliza, la verdad que se siente como una energía positiva. El mismo ministro Paliza me ha encantado porque es una persona muy abierta, muy receptiva y es una persona que no marea, que te dice las cosas, lo que él piensa y no te dice sí o no, o te pregunta por qué sí o por qué no. O sea que me siento súper cómoda. Yo vi en tus redes sociales una publicación que hacías acerca de que habías celebrado tus 15 años en el Palacio y tus 50 años también. Y bueno, son los círculos perfectos, los ciclos perfectos que da la vida. Y me preguntaba cuando veía la publicación si aquella experiencia, digamos que meramente familiar, en materia de alta gerencia desde el Palacio, te habría servido para estar familiarizada hasta en cómo se comporta el poder ahora que tienes una función pública en el Palacio. Mira, si tú supieras que no, es totalmente diferente a como lo viví en aquel momento, que solamente iba al Palacio que sea a visitar a mis padres, que iba a corretear y a hacerle cosas a la gente. Y hacerle a cosas molestar, a la gente. a molestar. Pero ahora es totalmente diferente la responsabilidad y como se ve incluso el mismo Palacio Nacional, que como lo veía cuando iba en esa época, que era como, no, la oficina iba para mi mamá, nada, que yo qué. Pero ahora ya no es así. Tiene más majestuosidad ante tus ojos hoy el Palacio de lo que tenía cuando tu papá era presidente. Sí. Y además, sí, no, una visión totalmente diferente. Y ahora, claro, el Palacio ahora más oficinas, más gente, más personas trabajando, que como ahora, pero yo creo que si tú supieras que ahora como que yo lo estoy disfrutando más, porque como que estoy más consciente, que yo era muy niña. Estoy más consciente ahora y puedo ver esa majestuosidad que tú dices, porque antes era como, sí, qué bien la cariátida, jajaja. Pero ahora sí Ahora, lo claro. veo como con otros ojos de lo valioso que es. Hablando de esa comparativa, para luego pasar a algunos temas que incluso compartimos porque te veo en las marchas de los 25 de noviembre, que el año pasado no se pudo celebrar con la pandemia y todo eso, quería abordar contigo unos tweets que publicaste en marzo de 2020, cuando el país vivía un momento especialmente tenso porque había manifestaciones de repudio hacia ciertas conductas o hacia ciertas personas y eso dejaba o lesionaba a personas vinculadas que no tenían nada que ver. Entonces decías, bueno, eso del repudio social no es nuevo, estoy citando, lo que pasa es que con las redes se conocen más. Cuando mi papá salió de la presidencia sometido y acusado de corrupción y a mí me hacían la mímica como que estábamos robando, me dio mucha vergüenza. Y continúas diciendo, me recogí, trataba de no andar por muchos lados donde me viera expuesta y llegué hasta cuestionar a mi papá de dónde estaban los millones que decía Vincho que él se había robado. ¿Cuál es tu posición, habiendo vivido esa experiencia, acerca de las manifestaciones sociales de repudio a funcionarios que no necesariamente han sido procesados? Por ejemplo, aquí hay veces que alguien va saliendo de un restaurante y le vociferan cosas. Bueno, sí, me acuerdo cuando publiqué esos tweets y yo lo hice en referencia sobre todo a los hijos y a las hijas de funcionarios públicos que también fueron repudiados en su momento o pudieran ser repudiados, tú sabes. Entonces yo me remonté a ese momento cuando mi papá fue repudiado también públicamente y entiendo la frustración porque también me sentía frustrada por las cosas que estaban pasando, pero la verdad es que los hijos y las hijas no tenemos la culpa de lo que hagan nuestros padres, tú sabes. Entonces, nada, me reviví eso, digo yo, qué difícil esa situación que pasan y que pasamos. La verdad que estamos expuestos, todos y todas que somos hijos, hijas de personas famosas que han ocupado un puesto de importancia en el Estado, a que nos pase eso. Pero me movió porque yo pasé por esa y me daba vergüenza
Mira, que es verdad que no existían las redes sociales. Sí. Pero en el colegio, cuando mi papá lo empezaron a atacar, a mí me decían, o desde antes ya, siendo presidente, me hacían señas como que estábamos robando y me daba vergüenza. Y ya sobre todo cuando fue procesado, también me daba vergüenza porque yo decía que, me daba vergüenza que mi papá estuviera diciendo que fuera Sí. ladrón. Y yo me acuerdo cuando nosotros estuvimos en Atlanta, que mi papá tomó la decisión de volver al país y yo dije, ¿cómo que vamos a volver? No querías. No, yo no quería volver porque me daba vergüenza. Pero él me decía, no, yo quiero, nosotros vamos a volver, vamos a pasar mucho trabajo, pero yo no quiero que los estén señalando ni a ustedes ni a su mamá. El tiempo será nuestro mejor aliado. Y yo, bueno, pues nada, ni modo, vamos para allá. Y yo me acuerdo que yo estaba llorando y un amigo de mi papá que nos acompañaba, no me acuerdo el nombre, no llore, no llore. Y yo le dije, ¿pero qué usted quiere que yo haga? Pues estoy grave, o sea, esto es fuerte lo que vamos a pasar. Pero sí, no fueron momentos fáciles, ¿no? Luego el tercer tuit decía, cuando regresamos de Atlanta, mi papá nos dijo, vamos a sufrir mucho, pero el tiempo es nuestro mejor aliado, lo que me sí, contabas. lo que yo dije. Y al final todo se aclarará a su debido tiempo, como sucedió, aunque no dejan de salir voces muy aisladas haciendo señalamientos. Ay, sí. ¿Todavía sientes que hay algún nivel de señalamiento? Sí, pero muy poca, la verdad, de gente, que Salvador es blanco, el más corrupto, que no sé cuánto, todavía esta época surgen así, pero son pocas y ya como que no... ¿No te molestan? No. Me dan una cosita, pero no nada que me turbe ni nada, no. Dice, entré a la Pucamaima todavía con esa idea que tenía la gente de nosotros, de ladrones, y recuerdo que comencé a enfrentarme a los que decían cualquier vaina y la gente se callaba luego. Ay, sí, eso me acuerdo yo como ahora. ¿Respondías a tus compañeros de universidad? Sí, me acuerdo específicamente de un incidente, no incidente, pero una situación que pasó, que yo estaba en un aula y había un muchacho ahí, éramos de carrera diferente, como de esa materia de ciclo básico, y estábamos hablando de la situación que está pasando, y él le dijo, mira Jorge Blanco como está preso, y yo le dije, mira, ten cuidado que ese es mi papá. Y él me dijo, ay, perdón, que yo qué, no, cualquier cosa aclaramos, tú sabes. Después nos hicimos mejores amigos en la universidad. Me acuerdo de su nombre, Ivanov. ¿Y ya no son amigos? No, hace años que no lo veo. O sea, no lo volví a ver después. Dice, hoy puedo andar con la cabeza en alto y llevando el honor de mi apellido y la tranquilidad de que el nombre de mi papá y mi familia está limpio y eso no tiene precio. Ay, sí, claro. Te sientes tranquila, sientes que el tiempo ha limpiado el nombre de tu familia. Y además la justicia también, porque aunque él fue condenado en primera instancia por el juez Severino, luego la Corte de Apelación del Distrito Nacional lo declaró inocente, lo absolvió. Entonces, ya, nada, imagínate. Eso va a estar ahí, siempre la gente se va a recordar de eso, incluso mis hijas. A veces me dicen, ay, mami, un profesor o profesora mencionó tal cosa, que sé yo cuánto. Y, tú le dices cualquier cosa que lo aclaramos. ¿Y les mortifica, tú sientes? Sí, yo creo que es algo que le mortifica, pero yo le he hablado a ella de todo y ella tan clara también, tú sabes. Además, ellas han visto cómo hemos vivido siempre, muy transparente y como con los pies en la tierra. O sea que, y cuando tú dices lo aclaramos cualquier cosa, ¿qué tú te no, refieres? yo le digo en el sentido, no es de que malo, sino que cualquier cosa que surja que tú no entiendas, lo aclaramos y para que tú le expliques. Bueno, entonces los tweets terminan en me tomó tiempo para sanar todas las heridas, solo pienso en los hijos de esos funcionarios y si bien no tienen la culpa de lo que hagan sus padres, lamentablemente cargamos con ese peso. Así es. Bueno, y ahí termina eso. ¿Crees que esa experiencia te fortaleció para enfrentar las vicisitudes de ahora ser funcionaria pública? Sí, claro. Y el escrutinio también que eso implica. Sí, me sirvió, pero, oye, te hablaría mentira si no te dijera que eso, como quiera, remenea a cualquiera, tú sabes, me mueve a veces, sobre todo con mensajes no gratos.
sí. Mensajes no gratos de ¿cómo qué? No, por ejemplo, cuando yo publiqué las banderas del colectivo LGBTI y trans, óyeme, yo vi esa cantidad de mensajes de odio que, wow, o sea, me sorprendieron. Sí, me sorprendieron y claro que me dolieron. ¿Cómo va a ser que la gente hable con tanto odio? Y me amenazaban de muerte. Me mandaron para el infierno 200,000 veces. ¿Te sacudió eso? Sí, me dio un shock, porque yo no pensé que había ese nivel de intolerancia aquí en el país todavía, de verdad. Y luego entonces ahí entendí lo que sufren las personas del colectivo LGBTI. Entonces me solidarizo más aún, porque es verdad que hay mucho... Yo no puedo decir, si tú supieras que no es la mayoría, porque por lo que yo creo es que hacen mucho ruido. Incluso a raíz de la publicación de las banderas, a mí me visitó un pastor de una iglesia cristiana y me dijo eso mismo. Mira, de ahí fue que yo dije, pero es verdad, no es la mayoría de los cristianos que están en contra ni quieren hacer daño a las personas. Es una minoría, pero que hace mucho ruido. ¿Y ese pastor te decía, apoyarme, fue apoyarte? Fue apoyarme y decirme en realidad que él estaba de acuerdo que había que establecer como mesa de diálogo y llegar a acuerdos y como un acuerdo de convivencia pacífica, sin necesidad de agredir ni hacer daño. ¿Te arrepientes de haber publicado esa foto? No, no me arrepiento. Creo que... Claro que en ese momento, Carolina, yo jamás pensé que se iba a armar el revuelo que se armó. Pues yo no me arrepiento, no, creo que estuvo bien que se hiciera. Yo vi unas declaraciones tuyas sobre eso, en el que decías, las opiniones me han parecido positivas, tanto las favorables como las que no. Pienso que todos tenemos derecho a disentir. No siempre hay que estar de acuerdo con lo que yo diga o con lo que entienda que es lo correcto o con lo que la Constitución de República Dominicana establece. Exacto. Ahí mencionas eso porque entiendes que tu posición está respaldada por la Constitución, porque uno de los argumentos de las personas que te escribían era que tu posición no estaba respaldada por la Constitución de la República. Exactamente. Sí, yo le decía ahí que, así que a usted le parece, porque me preguntan, ¿qué a usted le parece las opiniones en contra suya? Y digo, bueno, esa es la democracia, no todo el mundo tiene que pensar igual que yo, y además yo estoy cumpliendo con el mandato de la Constitución acerca del derecho a la igualdad y la obligación que tenemos. Yo no puedo, como funcionaria pública, empezar a discriminar, de que usted entra, usted no entra, usted viene, ¿qué es eso? Entonces yo tengo que cumplir con ese mandato de la Constitución. Incluso los mismos lineamientos del PRM hablan acerca de garantizar y prevenir la violencia contra las mujeres y contra los colectivos vulnerables, las poblaciones vulnerables. Entonces yo estoy cumpliendo con ese mandato. Y hay más gente que piensa como yo, ¿oíste? Muchísimo. Más de la que, pero dentro de la administración pública, muchísimas personas están de acuerdo con esa posición y piensan igual que yo, que a mí, mira, qué bueno. ¿Tú sientes que serían la mayoría? No te puedo decir que la mayoría, porque no tengo tampoco así las estadísticas, pero hay muchas personas que piensan, incluso dentro del mismo palacio. ¿Se te han cerrado puertas en la iglesia por tus posiciones? No. Incluso al pastor Dio Astacio nos vemos y esos son abrazos y de cariño. Él me saluda, ayer nos vimos, bueno, nos vimos esta semana y súper bien. Y siempre me dice que quiere hablar conmigo y yo lo espero allá, pastor, para que vaya a tirar los párrafos conmigo. Hablemos un poquito de transparencia, que es uno de los ejes de la función que desempeñas. ¿Te has pronunciado a favor de que se regule el barrilito, entre tanto se prohíbe mediante ley? ¿Podrías explicarnos más detalladamente el porqué de esa posición y qué la fundamenta? Sí, la verdad que en ese momento, cuando se estaba en debate el tema del barrilito, yo lo que decía, bueno,
no está, lo ideal sería eliminarlo y lo ideal es que no existiera el barrilito. Pero si está ahí y lo van a hacer un uso del mismo, pues lo ideal es que se transparente y digan que están usando el mismo. Yo me acuerdo que esas declaraciones fue a raíz de lo que Faride había dicho, que en campaña había dicho que no lo iba a utilizar, después dijo que sí, que lo iba a utilizar. Y yo dije, bueno, si está ahí, bueno, pues vamos a transparentar en qué se está gastando ese dinero, pero lo ideal es que no existan, es verdad que no exista el barrilito, pero ahí en ese momento... Ya asignado, entendías que Imagínate, claro, por lo menos dígame que lo están gastando ese dinero. ¿Crees que las tres causales en este Congreso del PRM y en este gobierno del PRM podrán ser una realidad? Porque en el gobierno anterior se habló mucho, se observó el código, se tenía el Congreso, se tenía una mayoría tal que se logró reformar la Constitución, que es una mayoría calificada e importante, además de la Asamblea, pero no lograban, no tenía el push político supuestamente para aprobar las tres causales. Ahora, ¿podría llegar un tiempo para las tres causales? ¿Qué te digo? Mira, yo tengo ciertas dudas. Creo que hay una gran mayoría a favor de la despenalización del aborto en el Código Penal. Creo que hay una gran mayoría, pero todavía hay un trabajo por hacer ahí. Ahora han hablado acerca de una supuesta ley especial para sacar el Código Penal y dejar ese tema aparte. Sí, sacar las causales del Código Penal y dejarlas en una ley aparte mientras se apruebe el Código Penal solo con la prohibición. Exacto. Entonces a mí esa para mí me parece que es un gancho, un caramelito, porque si no hay problema con las tres causales y se va a discutir en una ley especial, ¿por qué no la dejamos en el Código Penal? Entonces... ¿O por qué no sacamos el tipo penal? Ah, no, claro, eso es de las cosas que yo he dicho también. Y se lo he dicho a algunos legisladores que he visto. Y digo yo, bueno, pero saquen, cuando saquen entonces todo el tema del aborto del Código Penal. Y ahí entonces hablamos. Pero yo no creo en esa... En esa dinámica. No, esa dinámica no me convence. ¿Se siente el machismo en el gobierno? Sí, se siente. Sí. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, de las cosas que yo he vivido, que por ejemplo, los estereotipos. Por ejemplo, las mujeres, no, las mujeres son las que toman nota. Ah, toma nota ahí. Digo, bueno, pero aquí somos como todos iguales. Pero ok. A mí me gusta tomar nota, no hay problema, y sobre todo al principio, para entender todos los procesos, yo lo apuntaba todo, y apunto casi todo. Entonces, me caían en mis responsabilidades, como porque yo ser la mujer, tenía que ser como la secretaria del grupo. Entonces, la primera vez lo dejé pasar, la segunda vez me hice como la que no escuché, y ya la tercera vez, yo dije que no, pero mira, fulano puede apuntar. Entonces... creo también que hace falta incorporar el lenguaje de género, hablar para todos y todas y visibilizar más el papel de las mujeres. Pero la RAE dice, viceministra, que no es necesario todos y todas. Sí, no, yo sé, pero bueno, yo creo que hay que... la RAE no tiene la verdad absoluta tampoco, y yo creo que es necesario, sobre todo en este país tan machista, donde las mujeres somos tan invisibilizadas, que desde el Estado se comience a hablar con un lenguaje más inclusivo, más de género. En las muchas publicaciones, declaraciones, en el largo historial que tienes abogando por los derechos de las mujeres, como mencionaba al inicio de la entrevista, hay una cita que está en tu Twitter del 2017, pero es la que tienes pinned arriba, que dice, cita, hay un lugar en el infierno para cada mujer que no ayuda a otra. Madeleine Albright, citada por Jennifer Brooks. Entre los aliados y las aliadas del patriarcado, ¿hay un grupo de mujeres o una parte de las mujeres de la República Dominicana que se niega a colaborar con las demás? Sí, hay mujeres que se niegan. Yo no sé si lo hacen a propósito o consciente,
Pero esa cita me gustó y por eso la tengo fija ahí. Y por eso lo he aprendido también en otras tertulias feministas donde he ido y hablar del concepto de sororidad, de no atacarnos entre mujeres. Por ejemplo, una amiga que dio una vez una tertulia comentó, hablaba de la sororidad. Ella dijo, por ejemplo, cuando una mujer está dando una conferencia o una charla y dice algo que yo no estoy de acuerdo o que está mal, yo no soy de la que me voy a parar a decirle, fulana, en medio de la gente, fulana, eso que tú estás diciendo no es así. No, porque al lado de mí hay muchos hombres que probablemente le van a hacer la misma advertencia en público. Entonces yo lo que hago es que cuando termine la conferencia voy en privado, le digo, fulana, mira, chequeate este dato, yo creo que esto tú no deberías, esto es otro asunto, y para no hacerla quedar mal en público. Entonces eso como que se me quedó en la cabeza y yo, es verdad, yo no voy a aplastar, o trato, pues no voy a ser perfecta, trato de no aplastar ni criticar ninguna mujer en público, porque ya yo sé que hay muchísimas otras personas, hombres sobre todo quizás, que van a atacarla. Entonces yo trato de no la voy a aplastar, aunque quizás yo piense que sí, pero en público yo no lo voy a hacer. En cuanto a tus funciones actuales como viceministra de, lo voy a decir bien, Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana, ¿cuáles son aquellos proyectos que tienes en marcha que sientes serán más transformadores para el país? Yo creo que el Laboratorio de Innovación Pública que nos estamos proponiendo organizar y establecer en el Ministerio Administrativo de la Presidencia va a ser el gran aporte que yo le podré dejar a este país para llevar soluciones nuevas a procesos burocráticos y de la administración pública que se estén llevando a cabo, con un enfoque en lo social y en lo público. Porque ya en lo privado hay varias iniciativas que se están trabajando con el tema de competitividad y ese tema, pero creo que podré hacer un gran aporte desde ese viceministerio en ese sentido. ¿Sientes que estamos lejos, así como no tienes claro el panorama de las 3 causales? ¿Sientes que está especialmente lejos la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo? No lo veo posible, ¿no? Yo siempre he pensado que esa solución vendrá a través de los tribunales. Ahora vamos a ver cómo se componen las altas cortes. Sí, ahora que el Consejo Nacional de la Magistratura exactamente, está. para ver. Pero siempre he pensado que a través de los tribunales es que pudiera llegar alguna luz. Porque si para esto está la vida de las mujeres, no estamos todavía... Y si para discutir el matrimonio infantil fue una lucha, sí, lo veo como todavía, como que no es posible. Ojalá me sorprendan, ojalá me sorprendan. Tú que estás en el Palacio, ¿cómo ves la voluntad política en cuanto a ese tema? De lejos, para evitar encuentros o desencuentros, mejor dicho, con los sectores conservadores y las iglesias, o dispuestos a enfrentar con valentía ese asunto, o no creyentes de las uniones entre personas del mismo sexo. No lo veo ahora mismo. O sea, ahora mismo no es un tema ni siquiera que esté sobre el tapete. No. Nos falta mucho para todo eso. Ay, sí, yo creo que sí, lamentablemente. Veo todavía un Congreso Nacional todavía demasiado conservador. Hombres y mujeres. Aunque creo que se ha avanzado, porque tenemos avances, pero yo todavía creo, le tiene mucho miedo la gente, como que eso le va a hacer daño político. Yo no entiendo, la verdad que todavía no logro entender el temor, que eso es lo que yo creo, un temor a caer mal con la iglesia, a perder votos. Temor a eso que viviste, Dilia, a ese ataque, a esa campaña, a esa reacción que hace mucho ruido, aunque no sean muchos. Es un temor, esa misma sensación desagradable que contabas, que habías sentido. Hay mucha gente que le tiene temor a vivirla y a vivirla de manera reiterada y muy pública. Sí, es verdad. Hay que tener una valentía para asumir esas causas cuando se creen en ellas. Sí, es verdad.
se requiere mucha valentía. Pero al final, como hemos dicho, creo que son pocas voces ruidosas, que yo creo que hay más personas que sí entienden que este país tiene que avanzar en términos legislativos y garantizar derechos. Dilia, ¿te presentarías a una candidatura, a un cargo electivo, qué sé yo, a una diputación, a una senaduría, a una alcaldía, a una vicealcaldía? No lo descarto. Siempre me ha llamado la atención, ¿oíste? Yo creo que hay que sacrificar tiempo y muchas cosas a favor de... Ay, suena tan trágico de que sacrificar, no. Yo creo que es importante dar al país y para tú poder hacer transformaciones, te tienes que tirar a la piscina, de verdad. Y no, yo no lo descarto, a mí me gusta, ¿eh? Y tuve al punto. ¿Al punto de qué? De lanzarme. ¿A qué? A diputada. ¿Por cuál circunscripción? ¿Por el la distrito? 1, sí. Pero yo no lo descarto, me llama mucho la atención. 2024. Puede ser. Siempre cerramos estas entrevistas con 2 preguntas acerca del futuro. La primera es, ¿qué haces hoy por un mejor mañana, por un mejor futuro? Bueno, hoy yo estoy haciendo tanto de mi parte como ciudadana, como mi parte como funcionaria, cumpliendo con la ley. Puede ser, ay, qué santa, no soy una santa, no puedo decir que no cometo errores, pero trato de cumplir con la ley. Por ejemplo, yo pudiera violar el toque de queda porque yo soy funcionaria, pero yo no, mira, me recojo, porque no me quiero exponer a eso. El otro día también me paró un AMET, y yo voy a poder decir, mira, no, dije, mira que no, y la pagué, la cuenta, la multa. Entonces, nada, cumplir con la ley y de verdad hacer esos aportes que tú dices un disparate, no me robo, que si una vía, un chin, no, mira, voy a hacerlo porque yo quiero que esto mejore. Esas pequeñas cositas yo las hago y trato de hacerlas, bueno, no me acuerdo la última vez que me metí en vía contraria, por ejemplo, que es un disparate, pero para mí es importante porque la gente se lo vuela como si nada. Y como funcionaria, mira, por el librito. Porque, óyeme, porque yo viví también, o sea, yo no quiero que me señalen a mí como una persona, mira, igualito que si el papá, mira, pasó por ahí, que tú sabes, tengo esa cosa de que no, a mí nadie me va a señalar, ni por mal manejo de fondos, ni por violar nada, no quiero salir con mi hoja limpia, como estoy hasta ahora, que... No quiero, tengo mucho respeto a eso. Quizás por la vivencia que tuve, tú sabes. Y yo no quiero que mis hijas tampoco le estén señalando que su mamá está ahí haciendo locura o violentando la ley o esto, lo otro. No. Eso yo lo que estoy tratando de cumplir con la ley, tanto fuera como dentro. ¿Cómo te imaginas el futuro? Bueno... El futuro de este país. El futuro tuyo, el de este país. El futuro mío y del país, déjame decirte que yo he vuelto a recuperar la esperanza. No creo que se van a arreglar todos los problemas, pero creo que estamos en camino de resolverlo. Porque creo que la sociedad está muy atenta, la sociedad quiere también que este país se encamine. Y creo que es importante que la ciudadanía se mantenga atenta y vigilante a todo lo que está pasando, porque ya se ha demostrado que es la única forma que podemos ir en un camino que todos y todas queremos, que es que las cosas funcionen en este país. ¿Cómo yo quiero que sea este país? Que no tengan que llamarme a mí para resolver un asunto. Mira que en donde sea, en cualquier institución, que yo no necesite de una persona para que me abra las puertas en tal lado, sino que eso sea como que fluya, que no necesiten intermediario o intermediaria a nadie para resolver un problema. Las vías ordinarias bastan. Las vías ordinarias, porque yo voy hasta allá. Otra vez, o sea, en 4 años yo voy a dejar esto, o antes, o sabrá Dios cuándo, pero en algún momento yo voy a volver
Y yo quiero que las cosas funcionen sin yo tener que tener a alguien que me tire una mano para resolver una cosa sencilla. Eso es lo que yo quiero y yo espero que estemos camino en eso. Yo entiendo que el futuro va a ser bueno si seguimos así y hay que estar atentas. Ay, como la primera dama, estamos atentos. Muchas gracias, Dilia. Gracias a ti, Carolina. ¿Quieres mejorar tu educación financiera? Las cápsulas educativas presentadas por el Banco de Reservas son para ti. Espéralas pronto en este canal.